El café, de Mariano José de Larra. Neque enim notare singulos mens es mi. Verum ipsam vitam et mores hominum ostendere. Fedro. Fábulas. Prólogo. 1.3. No sé en qué consiste que soy naturalmente curioso. Es un deseo de saberlo todo que nació conmigo, que siento bullir en todas mis venas y que me obliga más de 4 veces al día a meterme en rincones excusados por escuchar caprichos ajenos, que luego me proporcionan materia de diversión para aquellos ratos que paso en mi cuarto y a veces en mi cama sin dormir. En ello recapacito lo que he oído y río como un loco de los locos que he escuchado. Este deseo, pues, de saberlo todo, me metió no hace 2 años en cierto café de esta corte, donde suelen acogerse a matar el tiempo y el fastidio 2 o 3 abogados que no podrían hablar sin sus anteojos puestos, un médico que no podría curar sin su bastón en la mano, 4 chimeneas ambulantes que no podrían vivir si hubieran nacido antes del descubrimiento del tabaco. Tan enlazada está su existencia con la nicociana, y varios de estos que apodan en el día con el tontísimo y chabacano nombre de lechuguinos, alias botarates, que no acertarían a alternar en sociedad si los desnudasen de 2 o 3 cajas de joyas que llevan, como si fueran tiendas de alhajas, en todo el frontispicio de su persona, y si les mandasen que pensaran como racionales, que accionaran y se movieran como hombres, y sobre todo, si les echaran un poco más de sal en la mollera. Yo, pues, que no pertenecía a ninguno de estos partidos, me senté a la sombra de un sombrero hecho a manera de tejado que llevaba sobre sí, con no poco trabajo para mantener el equilibrio, otro loco cuya manía es pasar en Madrid por extranjero. Seguro ya que nadie podría echar de ver mi figura, que por fortuna no es de las más abultadas. Pedí un vaso de naranja, aunque veía a todos tomar poncho o café. Y dijera lo que dijera el mozo, de cuya opinión se me da 2 bledos. Traté de dar a mi paladar lo que me pedía. Subí mi capa hasta los ojos, bajé el ala de mi sombrero, y en esta conformidad me puse en estado de atrapar al vuelo cuanta necedad iba a salir de aquel bullicioso concurso. Se hablaba precisamente de la gran noticia que la Gaceta se había servido a hacernos saber sobre la derrota naval de la escuadra turco-egipcia. ¿Quién decía que la cosa estaba hecha? Esto ya se acabó. De esta vez, los turcos salen de Europa, como si fueran chiquillos que se llevan a la escuela. Quien opinaba que las altas potencias se mirarían en ello, y que la gran dificultad no estaba en desalojar a los turcos de su territorio, como se había creído hasta ahora, sino en la repartición de la Turquía entre los aliados, porque al cabo decía, y muy bien, que no era queso. Y por último, hubo un joven exmilitar de los de estos días que cree que tiene grandes conocimientos en la estrategia y que puede dar voto en materias de guerra por haber tenido varios desafíos a primera sangre y haberle favorecido en no sé qué encrucijada con un profundo arañazo en una mano, no sé si Marte o Venus, el cual dijo que todo era cosa de los ingleses, que era muy mala gente y que lo que querían hacía mucho tiempo era apoderarse de Constantinopla para hacer del Serrallo una bolsa de comercio, porque decía que el edificio era bastante cómodo, y luego hacerse fuertes por mar. Pero no le parezca a nadie que decían esto como quien conjetura, sino que a otro que no hubiera estado tan al corriente de la petulancia de este siglo le hubieran hecho creer que el que menos se carteaba con el gran señor, o por el pronto, que tenía espías pagados en los gabinetes de la Santa Alianza. Riendo estaba yo de ver cómo arreglaba la suerte del mundo una copa más o menos de ron, cuando un caballero, que me veía sin duda fuera de la conversación, y creyó que el desprecio de las opiniones dichas era el que me hacía callar, creyéndome de su partido, se arrimó con un tono tan misterioso como si fuera a descubrirme alguna conjuración contra el Estado, y me dijo al oído, con un aire de importancia que me acabó de convencer de que también estaba tocado de politicomanía. No dan en el punto, amigo mío. Un niño que nació en el año 2 y que nació rey, reinará sobre los griegos. Las potencias aliadas le están haciendo la cama para que se echen ella. Desengañémonos. Como si supiera que yo estaba engañado. El Austria no podrá ver con ojos serenos que un nieto suyo permanezca hecho un particular toda su vida. ¿Qué tal? Como quien dice, ¿he profundizado? ¿He dado en el blanco? Yo le dije que sí, que tenía razón, y efectivamente
Yo no tenía noticia alguna, en contrario, ni motivo para decirle otra cosa, y aun si se hubiera separado de mí tan pronto, y con tanta frialdad como interés manifestó al acercarse, le hubiera aconsejado que no perdiese momentos, y que hiciese saber sus intenciones a las altas potencias, las que no dejarían de tomarlas en consideración, y mucho más si, como era factible, no les hubiera ocurrido aún aquel medio tan sencillo y trivial de salir de rompimientos de cabeza con la Grecia. Volví la cabeza hacia otro lado, y en una mesa bastante inmediata a la mía se hallaba un literato. A lo menos le vendían por tal unos anteojos sumamente brillantes, y por encima de cuyos cristales miraba, sin duda porque veía mejor sin ellos, y una caja llena de rapé, de cuyos polvos, que sacaba con bastante frecuencia y que llegaba a las narices con el objeto de descargar la cabeza, que debía tener pesada del mucho discurrir. Tenía cubierto el suelo, y porción no pequeña de su guirindola, chaleco y pantalones. Porque no quisiera que se me olvidase advertir a mis lectores que desde que Napoleón, que calculaba mucho, llegó a ser emperador, y que supo podría haber contribuido mucho a su elevación el tener despejada la cabeza, y por consiguiente los puñados de tabaco que a este fin tomaba, se ha generalizado tanto el uso de este estornudorífico que no hay hombre que discurra o no discurra, que queriendo pasar por persona de conocimientos no se atasque las narices de este tan precioso como necesario polvo. Y volviendo a nuestro hombre. «Es posible», le decía otro que estaba junto a él y que afectaba tener frío porque sin duda alguna señora le había dicho que se embozaba con gracia. «Es posible», le decía mirando un folleto que tenía en las manos. «Es posible que en España hemos de ser tan desgraciados, o por mejor decir, tan brutos». En mi interior le di las gracias por el agasajo en la parte que me toca de español, y siguió. «Vea usted este folleto». «¿Qué es?» «Me irrito. Esto es insufrible». Y se levantó y dio un golpe tremendo en la mesa para dar más fuerza a la expresión, golpe que hubiera sido bastante a trastornar todos los vasos, si alguno hubiera habido. Miréle de hito en hito, creyéndole muy interesado en alguna desgracia sucedida, o un furioso digno de atar, por no saber explicarse sino a porrazos, como si los trastos de nadie tuviesen la culpa de que en Madrid se publiquen folletos dignos de la indignación de nuestro hombre. «Pero, señor don Marcelo, ¿qué folleto es ese? ¿Qué altera de ese modo la bilis de usted?» «Sí, señor, y con motivo. Los buenos españoles, los hombres que amamos a nuestra patria, no podemos tolerar la ignominia de que la cubren hace muchísimo tiempo esas bandadas de pseudoautores, este empeño de que todo el mundo se ha de dar a luz. Maldita sea la luz. Cuánto mejor viviríamos a oscuras que alumbrados por esos candiles de la literatura». Aquí todo el mundo reparó en la metáfora, pero nuestro hombre, que se creyó aplaudido tácitamente, y seguro de que su terminillo había tenido la felicidad de reasumir toda la atención de los concurrentes, prosiguió con más entereza. «Jamás he leído cosa peor. Abra usted, amigo, abra usted la primera hoja. Lea usted. Carta de las quejas que se da el noble arte de la imprenta, por lo que le degrada el señor redactor del diario de avisos. ¿Qué dice usted ahora?» «Hombre, la verdad, el objeto me parece laudable, porque yo también estoy cansado del señor diarista». «Sí, señor, y yo también. No hay duda que el señor diarista da mucho pábulo a la sátira y a la cólera de los hombres sensatos. Pero si el diarista, con su malísima impresión y sus disparatados avisos, degrada la imprenta, no sé qué es lo que hace el señor S.C.B. cuando emplea ese noble arte en indecencias como las que escribe. Lea usted y verá el cuarto o quinto renglón. Todo el auge de su esplendor, el sueldo de inválidas que deben gozar las letras, gracia que después nos repite en verso, el país de los pigmeos, los ojos de linces, el anteojo de Galileo para estrellas, los tatarabuelos de las letras, y otras 1000 chocarrerías y machadas, tantas como palabras, que ni venían al caso, ni han hecho gracia a ningún lector, y que sólo prueban que el que las forjó tenía la cabeza más mal hecha que la peor de sus décimas, si es que hay alguna que se pueda llamar mejor. Pues entre usted luego. Vamos, yo me sofoco, el muy prosaico,
Pues no se le antoja decir, después de habernos malzurcido un mediano pedazo de grana ajeno entre sus miserables retales, que tiene comercio con las musas, cuando en el Parnaso no le querría ni para limpiar las inmundicias del Pegaso, no le darían entrada ni aun para recibir sus bien merecidas coces, y nos regala por muestra una cadena de décimas, que no tiene más de verso que el estar partidos los renglones. Y después de 1000 insulseces y frías necedades, le da por imitar al señor Iriarte en el malísimo gusto de sus décimas disparatadas, como si tuviesen algo que ver los delirios de una cabeza enferma con la indolencia del señor diarista. Y no ha leído la primera página del Arte Poética de Horacio, que hasta los chicos saben de memoria, donde hubiera visto retratado su plan antes de escribirle tan descabelladamente, que me parece sino que se hicieron aquellos versos después de haber leído el folleto, aunque tengo para mí que si el señor Horacio hubiera sabido que tales hombres habían de escribir con el tiempo tales cosas, no la hubiera hecho. Porque no está la miel para... etcétera. Y hay quien haya dado cerca de un real, 8 cuartos, 32 maravedís, por tal sarta de sandeces. ¿Por qué no le han de devolver a uno su dinero? Señores, no puedo más. O ese hombre tiene mala la cabeza, o nació sin ella. Aquí el hombre pensó echar los bofes por la boca, y yo me lo temí cuando le interrumpió el que estaba con él. Efectivamente, señor don Marcelo, y yo, si fuera usted, escribiría contra esos folletistas y les cargaría las liendres muy a mi sabor. ¿Qué dice usted? ¿Merece acaso ese hombre que se hable de él en letras de molde? Eso sería, como él dice, degradar aún más que él y el diarista el arte de la imprenta. Además, que si yo me pusiera a escribir, ¿dónde habría papel? Pues ¿qué? Es el único que merece semejante tratamiento. Hace mucho tiempo que nos infestan autores insulsos. Digo, pues, la leccioncita de modestia. Y vamos, que siquiera allí hay gracias, hay sales de trecho en trecho. Es verdad que, como dice Virgilio, sin que parezca ganas de citar, aparentrar innante singurgite vasto. Sí, señor, pocas, pero las hay. También hay majaderías. Tan pronto dice que no vale nada la comedia, como que es buena. Las décimas son poco mejores que las del antidiarista. Y sobre todo, señores, yo no puedo ver con serenidad que haya hombres tan faltos de sentido que se empeñen en hacer versos, como si no se pudiera hablar muy racionalmente en prosa. Al menos, una prosa mala se puede sufrir, pero en materia de verso, lean lo que dice Boileau. Il est de tout autre art des différents. On peut avoir honneur remplir les seconds rangs. Mais dans l'art dangereux de rimer et d'écrire, il n'est point de degré du médiocre au pire. Y siguió. Si yo escribiera, no dejaría tampoco en paz al autor del clavel histórico de mística fragancia, o ramillete de flores cogido en el jardín espiritual en el día de San Juan, etc., siquiera por el título estrafalario, por esa hinchada e incomprensible metáfora que hace cabeza de tanto disparate, y dale que ha de ser en verso, y que hasta los animales van a hablar en verso. El autor petulante de la tragedia de Luis XVI. ¡Qué bien viene aquí el quid feret de Horacio! ¿Se ha visto nunca modo más arrogante de alabarse a sí mismo en un cartel que forra los edificios de media calle? ¿Y para qué? Para producir versos prosaicos y una tragedia soporífera que debía hallarse en todas las boticas en lugar de opio. No digo nada, el de Orruk Barbarroja, cuyo autor se nos ha querido vender, y no menos petulantemente, por segundo mero, con decir que es ciego. Eso es una lástima, lo siento mucho, pero ¿qué culpa tienen las musas para que las asiente palos talmente de ciego? Pues, ¿qué le parece a usted de otro título? No hace mucho tiempo que iba yo por la calle, pensando en cosa de muy poco valor, cuando levanto la cabeza y me hallo con un cartelón más grande que yo, que decía, con unas letras que dificulto se puedan escribir mayores, el té de las damas. Querrán ustedes creer lo que voy a decir. Precisamente yo tengo una mujer demasiado afectada del histérico, y como este mal es tan común en las señoras, ve usted que el deseo mismo me hizo consentir en que sería alguna medicina para algún mal de las mujeres. De modo que me puse tan contento, creyendo haber encontrado la piedra filosofal. Y sin leer más,
ni dónde se vendía siquiera, pensando hallarlo en los cafés. Me dirigí al primero que encontré, interiormente regocijado de ver los adelantos que hace la medicina. Pregunté por un té que acababa de descubrirse, exclusivamente para las señoras. Respondióme el mozo: «Señor, yo le sacaré a usted té, pero hasta la presente, el que tenemos en estas casas puede servir, y ha servido siempre, para señoras y para caballeros». Creí, pues, hallarlo en alguna lonja, donde se rieron en mis hocicos. Salí de aquí, y me sucedió otro tanto en una droguería, en una botica, y por último, desesperado de encontrarlo, volví a mi cartel y distinguí, necio de mí, con la mayor admiración, que era un libro. «¡Oh, cabeza redonda!», exclamé, «la que produjo este libro! En España, donde las señoras ni toman té, si no es cuando se desmayan, y no hay por casualidad a mano manzanilla, flores cordiales, salvia o cosa semejante de las que dicen que son buenas para tales casos, ni por consiguiente hablan reunidas al tomarle. Pues ya que quería poner un título de cosa de comer o de beber, ¿por qué no dijo el chocolate de las damas? Como si fuera preciso que para hablar unas damas estuviesen tomando algo, pues no andan por ahí 1000 títulos rondando, que a lo menos no hacen reír, y no pueden equivocarse lo que pueda dar de sí la obra, como tertulias en Chinchón, noches de invierno, y caso que fuese para hablar de personas muertas, llamáralas primero tertulias en los infiernos o noches en el otro mundo, y no el té de las damas, título que, después de habernos abierto el apetito, nos deja con una cuarta de boca abierta. «¿Pues qué? ¿Le parece a usted que si yo me pusiera a escribir dejaría a nadie en paz? No, señor, tengo ya llenas las medidas. Y volviendo a la carta, mire usted un asunto tan bonito. Si podía haber criticado al señor diarista el no pasar la vista por los anuncios que le dan, para redactarlos de modo que no hagan reír, como cuando nos dice que se venden zapatos para muchachos rusos, pantalones para hombres lisos, escarpines de mujer de cabra y elásticas de hombre de algodón. Cuando anuncia que el sombrerero fulano de tal, deseando acabar cuanto antes con su corta existencia, se propone dar sus sombreros más baratos, que una señora viuda quisiera entrar en una casa en clase de doncella, y que sabe todo lo perteneciente a este estado. Y hay más. Aquí creo que he de tener una apuntacioncita que he tenido la curiosidad de hacer de varios avisos. Lean ustedes. El lunes 8 del corriente, por la tarde, se perdió un librito encuadernado en papel de poesías alemanas, titulado Charitas, 20 de octubre. En la posada de la Gallega Vieja, Red de San Luis, número 20, hay un coche que cabe en 6 asientos para Vitoria, Bilbao, Bayona, etc. 8 de noviembre. En la calle del Baño, número 16, cuarto segundo, se venden desde hoy hasta el 12 del corriente, desde las 10 de la mañana hasta el anochecer, pinturas originales de los pintores más clásicos y de varios tamaños a precios equitativos. Un matrimonio sin hijos, que saben servir perfectamente bien y tienen quien les abonen, desean colocarse con un sacerdote u otros cualesquiera señores, 4 de octubre. El día 2 del corriente se han perdido unos papeles desde la calle del Carmen hasta la iglesia del Buen Suceso, que contienen unas fes de matrimonio y bautismo de las parroquias de Santa Cruz y San Ginés. El miércoles 10 del corriente se extravieron del palco bajo número 8, en el Teatro de la Cruz, unos anteojos dobles, su autor Lemier, metidos en una caja de tafilete encarnado, 16 de octubre. Se venden medias negras inglesas de estambre lisas, de hombre y mujer de superior calidad. Idem. Y sería nunca acabar. Esto solo es de octubre y noviembre. Lo del dinero está bien criticado, que yo también he tenido que poner algún aviso que otro, y lo sé por mí, que no me lo han contado. Y aunque no me duele el dinero cuando es preciso gastarlo, no hallo la razón por qué de mantener con mi sueldo al señor diarista. Y que el tal señor se quede riendo de mí y de cuantos tenemos la desgracia de haber perdido lo que nos hacía falta. Dice usted muy bien, señor don Marcelo. Ha hablado usted mucho y muy bueno. Oh, sí hablo. Y dijera más si no me llamase mi obligación. Esto dijo levantándose y sacando el reloj, y yo me hubiera alegrado que hubiera apuntado con 1 hora de adelanto,
que ya me dolía la cabeza, al paso que me gustaba aquel hombre estrepitoso. «Amo», siguió, «amo demasiado mi patria para ver con indiferencia el estado de atraso en que se halla. Aquí nunca haremos nada bueno. ¿Y de eso tiene la culpa? ¿Quién la tiene? Sí, señor. Ah, si pudiera uno decir todo lo que siente. Pero no se puede hablar todo. No porque sea malo, pero es tarde y más vale dejarlo. Pobre España. Buenas noches, señores». Entre paréntesis, y antes que se me olvide, debo prevenir que la misma curiosidad de que hablé antes me hizo al día siguiente indagar, por una casualidad que felizmente se me vino a las manos, quién era aquel buen español tan amante de su patria, que dice que nunca haremos nada bueno, porque somos unos brutos. Y efectivamente que lo debemos ser, pues aguantamos esta clase de hipócritas. Supe que era un particular que tenía bastante dinero, el cual había hecho teniendo un destino en una provincia, comiéndose el pan de los pobres y el de los ricos, y haciendo tantas picardías que le habían valido el perder su plaza ignominiosamente, por lo que vivía en Madrid, como otros muchos, y entonces repetí para mí su expresión: «¡Pobre España!». Y volviendo a mi café, levantéme cansado de haber reunido tantos materiales para mi libreta, pero quise echar un vistazo, antes de marcharme, por varias mesas. En una de ellas se hallaba un subalterno vestido de paisano, que se conocía que huía de que le vieran, sin duda porque le estaba prohibido andar en aquel traje, al que hacían traición unos bigotes que no dejaba un instante de la mano, y los torcía, y los volvía a retorcer, como quien hace cordón, y apenas dejaba el vaso en el platillo cuando acudía con mucha prisa a los bigotes, como si tuviese miedo de que se le escapasen de la cara. Hablaba en tono bastante bajo, y como receloso de que le escucharan, aunque estaba en un rincón bastante retirado con una que parecía joven, y en cuyo examen no me quise detener mucho porque me hice prudentemente el cargo de que sería prima suya o cosa semejante. Otro estaba más allá, afectando estar solo con mucho placer, indolentemente tirado sobre su silla, meneando muy deprisa una pierna sin saber por qué, sin fijar la vista particularmente en nada, como hombre que no se considera al nivel de las cosas que ocupan a los demás, con un cierto aire de vanidad e indiferencia hacia todo, que sabía aumentar, metiéndose con mucha gracia en la boca un enorme cigarro, que se quemaba a manera de tizón, en medio de repetidas humaradas, que más parecían salir de un horno de tejas que de boca de hombre racional, y que, a pesar de eso, formaba la mayor parte de la vanidad del que le consumía, pues le debía haber costado el llenarse con él los pulmones de hollín más de un real. Apartéme de él porque me fastidian los hombres vanos, y no tenía gana de que me sofocara el humo que despedía. Y en otra mesa reparé en otra clase de tonto que compraba a los amigos que le rodeaban a fuerza de sorbetes, pagaba y bebía por vanidad, y creía que todos aquellos que se aprovechaban de su locura eran efectivamente amigos, porque por cada bebida se lo repetían 1.000.000 de veces. Le habían hecho creer que tenía mucho talento, soltura, gracia, etc., y de este modo le hacían hacer un papel ridículo. Él no conocía que nunca se granjea sino enemigos, el que ofende el amor propio de los demás, haciendo siempre el gasto, porque no hay uno que no quiera hallarse en el caso de hacerle para dar a los demás en cara, y como esta es una situación envidiable, porque todos quieren ajar a los otros, solo engendra odio hacia aquel que de este modo nos insulta, aunque saquemos partido por él pronto de su largueza. Ni preveía que el día en que se le acabara el dinero serían aquellos mismos los primeros a ridiculizarle, a reírse en sus bigotes y a no hacerle más caso que si nunca le hubieran conocido. Vi que hacía ostentación de despreciar la vuelta que el mozo le dio, al mismo tiempo que una pobre anciana se le acercaba, pidiéndole alguno de aquellos cuartos que tanto despreciaba. Y efectivamente, vi que creyó cumplir con lo que debe a la humanidad el que tiene dinero, regalándola con un seco y repetido «Perdone usted, hermana», y dándola un empellón al levantarse, añadió «Vamos, ya se habrá empezado la sinfonía, y en esta ópera es preciso sacar todo el jugo posible a los 12 reales y 2 cuartos. También es desgracia que haya tanto pobre. A mí me parte el corazón. Por todas partes no haya usted sino pobres». Al fin, dije para mí, el otro tenía la cabeza güera, pero éste tiene el corazón en la lengua.
Púseme a mirar enseguida con bastante atención a otro mozalbete muy bien vestido, cuya fisonomía me chocó, y el mozo, que gusta de hablar a veces conmigo porque le suelo dar algunos cuartos siempre que tomo algo, y que conoce mi curiosidad, se acercó y me dijo: «¿Está usted mirando a aquel caballero?» «Sí, y quisiera saber quién es». «Es un joven, como usted ve, muy elegante, que viene a tomar todos los días café, ponche, ron en abundancia, almuerzos, jamón, aceitunas, que convida a varios, habla mucho de dinero y siempre me dice, al salir, con una cara muy amistosa y al mismo tiempo de imperio: «Mañana le pediré a usted la cuenta», o «Pasado mañana te daré lo que te debo». Hace ya medio año que sucede esto. Yo todavía no he visto la cruz a la moneda, y le busco, y le hablo, y nada, no consigo nada, y lo peor es que tiene uno más vergüenza que él, porque no me atrevo a decirle: «Págueme usted, o no le sirvo», y resulta que se luce con mi bolsillo. Oh, y si fuera el único, pero hay muchos que, a trueque de conde, marqués, caballero y a la capa de sus vestidos, nunca pagan si no es con muy buenas palabras. ¿Y qué ha de hacer usted? Bravo. ¿Y aquel otro que está ahora hablando con él? Sí, señor, ya sé, aquel. Si supiera usted. Solo a usted se lo diría. Pero, de todos modos, no le diré cómo se llama ni quién es, que aunque usted me ve de mozo de café, también tengo mi poquito de miramiento, y no quiero ajar la opinión de nadie. Diga usted que si él no cuida de la suya, ¿por qué se la ha de conservar usted, importándole mucho menos? Pues aquel sujeto, ahí donde usted le ve tan bien vestido, suele traerme los días que hay apertura para ver la ópera algunos billetes que le vendo por una friolera, al duplo o al triplo, según es aquella. Da una gratificación por una o dos docenas a quien se las proporciona a poco más del justo precio, y viene a sacar 20, 40 o 60 reales en luneta. Estoy seguro que la Semiramis le ha valido más de 3 onzas. Luego suena que yo soy el vendedor, porque saca con mi mano el ascua. Y él gana mucho y no pierde su opinión. Y yo, de quien dicen que no la tengo, porque se le figura a la gente que un hombre mal vestido o que sirve a los otros, por precisión está dispensado de tener honor, gano poco de dinero y no gano nada en crédito. En esto salía yo ya, y al pasar por un pasillo me quedaba todavía que observar. Tuve que hacer la vista gorda porque un mozo, creyendo que nadie le veía, estaba echando un poco de agua en una cafetera de leche, sin duda para quitarle la parte mantecosa, que siempre fastidia el paladar. Y al tiempo de salir de un billar contiguo, que atravesé con mucha prisa por el humo del tabaco, la bulla y las malísimas trazas de los que pasan el día en dar tacazos a una bola, al ronco y estrepitoso ruido del bombo, acompañado del continuo gritar «el 1, el 2», etc., y en herir los oídos de las personas sensatas con palabras tan superfluas como indecentes. Tropecé, por desgracia, con un buen hombre a quien los años no dejan andar tan deprisa como él quisiera, y que, a pesar de eso, sé yo que no deja de ir a hacer la friolera de unos 40 años a su partida de billar, o a ser espectador de la de los demás cuando el pulso no le permite jugar a él mismo. El tropezón fue fuerte por su natural torpeza, y no pude menos de exclamar, en la fuerza del dolor: «¿A qué vendrán estos hombres, cargados con tantos años como vicios, al billar, como si no hubiera iglesias en Madrid, o no tuviesen casa y mujer, sobrina o ama, de quien despedirse para la otra vida?» Seguí quejándome hasta mi casa, sin ninguna gana de reír de mis observaciones como otros días, aunque siempre convencido de que el hombre vive de ilusiones y según las circunstancias, y sólo al meterme en la cama, después de apagar mi luz y al conciliar el sueño, confesé, como acostumbro: «Este es el único que no es quimera en este mundo». El duende satírico del día, número 1, 26 de febrero de 1828.